La dinámica de poblaciones es el estudio que se le realiza a los cambios que sufren las comunidades biológicas y los factores y mecanismos que regulan estas comunidades. Uno de los aspectos que más se ha subestimado en la dinámica de poblaciones es el papel desarrollado por los parasitoides y depredadores dentro de la ecología de poblaciones, el cual, a pesar de contar con registros exitosos en el control biológico, no se encuentra la información suficiente acerca de las propiedades biológicas y ecológicas de estos enemigos naturales antes de ser liberados. ¿Para qué? Para así poder tener conocimiento pleno del potencial que tienen como posibles reguladores potenciales de poblaciones de plagas y tener el poder de predecir el éxito que tendrán en condiciones de campo. La importancia del estudio y aplicación de la dinámica de poblaciones en los programas de control biológico se resume fundamentalmente en que pueden comprenderse los procesos de regulación de poblaciones de plagas a través del uso de enemigos naturales, permitiendo conocer también los atributos de los enemigos naturales y conocer también su impacto en el éxito de los programas de control biológico, además de poder establecer nuevas bases para las generaciones de nuevos programas de control. Esta teoría tiene aspectos fundamentales para el entendimiento de la interacción entre el sistema tritrófico, como lo son el sistema planta, plaga y enemigo natural, y cuenta con diversos aspectos de gran relevancia como lo son la distribución espacial de poblaciones, la cuantificación de poblaciones y los factores externos que actúan sobre la dinámica poblacional, entre otros. Existen tres tipos de distribución espacial. La primera, la distribución uniforme. Es la distribución en que los individuos se encuentran a una distancia determinada unos de otros y se produce cuando el ambiente no es el idóneo, por lo que aparecen fuertes relaciones intraespecíficas, es decir, entre la misma especie. Segunda distribución al azar. Se observa en especies que tienen amplios límites de tolerancia, por lo que no se tienden a reunir en grupos. Tercera distribución, la distribución agregada. Cuando los individuos se disponen en grupos muy densos, pero separados de otros grupos también densos. Esta distribución es la más frecuente en plagas agrícolas, pues permite una mayor protección, reproducción y dispersión de la especie. Las anteriores distribuciones resultan de gran importancia ya que inciden en la eficiencia de los planes de muestreo y en el análisis e interpretación de los datos. La abundancia de las poblaciones se expresa en términos de número de individuos por unidad de superficie. El recuento total de los individuos de una población nos arroja el conocimiento exacto de la densidad poblacional, pero al ser un dato impracticable a nivel del huerto se debe recurrir al muestreo. El muestreo es una actividad que busca estimar la densidad poblacional. Toda estimación de un parámetro poblacional tiene un determinado nivel de error que podría derivar en decisiones erróneas. Por lo tanto, es necesario incrementar la precisión en las estimaciones de densidad poblacional. La precisión de la estimación de una densidad puede verse determinada por varios factores como, por ejemplo, el tamaño de la muestra, ya que a mayor tamaño de muestra, menor variabilidad y por consiguiente mayor precisión. Bueno, y ahora vamos a estar hablando sobre cuáles son los factores externos que influyen en una dinámica poblacional. En este caso estaría hablando de los factores externos que están asociados a los insectos o a plagas o enemigos naturales, y vamos a empezar con la temperatura, ya que como cualquier individuo es muy importante para su proceso de crecimiento, y en este caso no es menos importante, ya que la temperatura va a indicarnos en qué periodos o fechas podemos establecer como un calendario que nos ayude a entender este tipo de comportamiento, y esto nos va a ayudar en el caso de que se quiera hacer un control poblacional de este. También es importante tener en cuenta la humedad relativa, ya que puede actuar directamente como factor limitante entre los huevos y el estadio de eclosión de estos. Como ya sabemos, algunos reptiles también tienen esta característica, y también influye mucho en la longevidad de lo que serían los adultos insectos. También tenemos en cuenta lo que es el fotoperiodo, que va muy de la mano con la humedad relativa y la temperatura, ya que en este fotoperiodo lo que vamos a tener en cuenta es que a más temperatura o a más fase solar, las ondas van a hacer que estos insectos puedan durar más, o sea, puede determinar su longevidad, puede determinar un estadio juvenil,
puede determinar su desarrollo, puede determinar la cantidad de producción de huevos que se tenga y asimismo puede darnos cómo se expresa sus características fenológicas y fisiológicas en cuanto a la cantidad de fototerapia. Digamos que eso es uno de los factores importantes que se tienen en esta dinámica poblacional, haciendo referencia a insectos. Bueno, y también por otro lado tenemos la creación de tablas de vida y factores de mortalidad. Esto es importante reconocer los parámetros bioecológicos que permitan evaluar las características intrínsecas de ciertas poblaciones, en este caso las de plagas y enemigos naturales. La construcción de tabla de vida pues es una manera muy práctica de sintetizar de forma cualitativa y numérica las principales características de estas poblaciones. Pues acá aquí tenemos en cuenta lo que es determinar la edad, el ciclo de la vida, la proporción sexual y en dado caso su longevidad. Estas tablas también nos sirven como base teórica de una aplicación de técnicas de manejo integrado completo, como lo decía en la explicación pasada, y también pues tener en cuenta cuáles serían los objetivos principales de esto. Y acá es donde entramos a tener que los objetivos principales serían estimar la distribución de la mortalidad según las edades de los diferentes organismos y también predecir el tamaño poblacional a través pues de un estudio adecuado, claramente. Esto se hace muy práctico a la hora de tener un orden poblacional y también tener en cuenta que para alcanzar estos objetivos se tiene que tener unos paso a paso claves que nos puede ayudar a alcanzar esto, y estos serían como ciertos parámetros que se deben cumplir, y principalmente específicamente tenemos que saber la edad de la población que se va a estudiar, la tasa de mortalidad y fecundidad de esta población, la sobrevivencia, la esperanza de vida, la tasa de reproducción, la tasa intrínseca ya de esta reproducción, y también una tasa finita o una tasa de lo que se refiere a finita o de incremento de tiempo generacional de la población. Los modelos poblacionales asociados al control biológico son bastante complejos, por lo cual voy a hablar de ellos a grandes rasgos. Estos modelos son capaces de predecir y de describir los cambios en la densidad de los individuos que se encuentran en una población y en un tiempo y espacio determinados, los cuales van a ser de gran utilidad en la aplicación de estrategias de manejo de plagas. Un modelo predictivo tiene la capacidad de describir los cambios que van a ocurrir dentro de una población, de acuerdo con una serie de condiciones ambientales y de datos poblacionales iniciales. Existen tres modelos. Un modelo exponencial y logístico, en el cual utilizan por primera vez representaciones matemáticas para predecir cambios poblacionales. Un segundo modelo, creado por Lorca y Volterra, en el cual el modelo describe las interacciones entre la presa y el depredador. Es un modelo bastante importante, ya que incorpora la noción de la densodependencia entre dos especies y también permite la coexistencia de las dos especies o la eliminación de una de ellas. Y por último, un tercer modelo de Valrey, en el cual incorporamos los conceptos de respuesta funcional, tiempo de manipulación e interferencia mutua, los cuales aportan estabilidad en la interacción parasitoide y hospedero. Bueno, y por último tenemos lo que serían las interacciones multitróficas, y acá estaremos evaluando cómo es la interacción entre planta, plaga y enemigo natural, y esto se evalúa en un sistema agrícola que realmente este es el que representa cierto grado de estabilidad poblacional, por lo que el conocimiento de las características y la dinámica de cada nivel aporta pues información relevante para seguir al siguiente, y asimismo tener estrategias muy claras de lo que sería el manejo de plagas en situaciones futuras. El estudio de estas interacciones pues también da la oportunidad de establecer a efectos secundarios, digamos, algún componente dietario a esta plaga o a esta planta que se ve afectada por algún microorganismo que esté influenciado en ella, ya que esta interacción va entre hospedero y su influencia sobre la condición de su hospedador
por decirlo así, y acá es donde vamos a encontrar lo que sería el fitness como el enemigo natural. Para entender un poco de lo que hablo, pues entendemos como fitness la aptitud de un organismo para transmitir su información genética a las siguientes generaciones. Por ejemplo, pues un animal que tenga una cría probablemente tendrá un fitness menor a un animal que tenga 10 crías. De igual manera, un animal que tenga 10 crías, de las cuales solo sobreviven 3, tendrá que solo sobreviven 3 y se reproducen, tendrá un menor fitness que una que tenga 7 crías y estas 7 logren vivir y alcancen su edad reproductiva. Dicho esto, pues queda claro que el fitness en un animal es la cantidad de descendientes que un individuo deja para su siguiente generación. Claramente, algunos conceptos que se tienen para evaluar esto, pues como el fitness sería como su fecundidad, su longevidad y su proporción de sexos, esto aplicado al control biológico de plagas. También entender que el fitness de un individuo está estrechamente asociado con la condición de su hospedero o su presa a cambio, por decirlo así. Porque, por ejemplo, la longevidad y la fecundidad están positivamente correlacionadas con la calidad de la planta hospedadora, en dado caso planta parásito, llamarlo así. El polen es consumido por diferentes especies de insectos depredadores y parasitoides polinizadores y herbívoros, y esto hace que sea muy rico en proteínas y esto aporta a su nivel reproductivo. Ahí es donde su fitness empieza a incrementar. Pues sin embargo, eso, después de analizar todo esto, es sorprendente cómo la escasa literatura no nos había aportado así, no nos aporta realmente el conocimiento necesario para entender cómo es el fitness en una cadena multitrófica, porque personalmente y con nuestra compañera evaluamos la capacidad de estos animales adaptarse y cómo la plaga y cómo la planta y cómo su enemigo natural se adaptan mutuamente para hacer una cadena, que es lo que estamos hablando. Entonces, eso sería todo por este taller de conservación. Entender que la población en general es un conjunto de inmensidad de conceptos. Claramente tenemos que aportar algo a ellos y entender cómo funcionan, cómo se entrelazan y asimismo entender cómo diferentes especies logran lo que para nosotros sería un sistema ecológico pues sostenible.